Hispanis al ancho les saluda en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una semana hermosa, maravillosa y con el deseo especial en nuestro corazón de poder compartir con usted lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta semana. Déjeme, al igual que la semana anterior, previamente al mensaje, darle un pequeño testimonio y una pequeña introducción a lo que en nuestra vida personal hace que un texto bíblico se haga parte de nuestra vida. Hemos aprendido que hay muchas cosas que son efímeras, pasajeras y que hay veces decimos que son de Dios, pero después nos damos cuenta por lo corto y por la duración que no son cosas de Dios. Pero cuando pasa el tiempo y cuando Dios las planta y las forma, entendemos que son cosas de Dios. Le testifico, mis amados hermanos, que en esta hermosa experiencia que hemos tenido en Canadá, desde el 2008 que iniciamos nuestra travesía de enviados por el Señor a este lugar, en un momento determinado, a la iglesia, como pasa en cualquier iglesia del mundo entero, apareció allá atrás un joven que al terminar el servicio nos presentaron, nos dijeron que era un joven de México, un joven que venía con la expectativa del conocimiento de Dios, de las cosas del Señor. Y desde ese tiempo hasta esta fecha, le hemos visto a él militar en la iglesia, militar en las cosas de Dios. Le hemos visto casarse, le hemos visto nacer sus hijos, le hemos visto crecer espiritualmente, le hemos visto crecer económicamente, le hemos visto prepararse aquí en Canadá, le hemos visto muchas veces ayudarnos para ser intérprete o hacer traducciones en la iglesia, y hemos visto algo muy especial en la vida de él. Así que todo este tiempo ha sido una enseñanza, ha sido un crecimiento, y por eso podemos decir que la bendición del Señor es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esta mañana, orando por ese joven, yo le decía al Señor, ¿cuántas cosas más tendrá preparadas Dios para este hombre que siempre está disponible en las manos de Dios? Así que Dios nos permita algunos años más adelante poder testificar cuántas cosas ni siquiera habíamos visto de lo que Dios le tenía preparado a él en su vida. Así que para nosotros con mi esposa es de gran bendición poder compartir con ustedes y presentar e introducir a nuestro hermano Aldo, que quiero que esté aquí conmigo, y solamente para decirle, hermano Aldo, a través de un pequeño testimonio. Cuando el hermano Aldo estaba predicando aquí en Canadá y nosotros estábamos en Colombia, obviamente nosotros estamos muy pendientes de la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera aquí en Canadá. Así que allí, yendo de camino en el carro, nos conectamos y empezamos a oír el mensaje. Y el pastor Edwin, que es un hombre bastante preparado, intelectual, y que es el quien está dirigiendo la iglesia que nosotros fundamos allí en Colombia, después de 8 o 9 minutos, el pastor Edwin ahí en Colombia me dijo, Pastor Uriel, ese muchacho parece que lee mucho la Biblia y tiene mucho conocimiento de la Biblia. Después de pasar 7 o 8 minutos, y es un hombre que ha pasado por seminarios, preparaciones, y un hombre muy preparado, nuestro hermano de yo le dije, sí, el hermano Aldo es un hombre que ama mucho la palabra de Dios y que realmente siempre está dispuesto a servirle al Señor. Así que seguramente él va a ser uno de los hombres que va a estar escuchando este mensaje y la segunda parte, porque no lo podemos hacer en un solo mensaje por el tiempo reducido, pero seguramente va a estar escuchando también la segunda parte. Así que, mis amados hermanos, para nosotros con mi esposa es de gran bendición poder compartir en este día el mensaje de la palabra del Señor a través de nuestro hermano Aldo, que nos quiere compartir. Gracias, hermano Aldo, y adelante, y vamos a escuchar la palabra del Señor. Creo, ¿no necesito micrófono? No, escúchame. estamos perfectos. Estamos perfectos, hermano, sobre todo para la transmisión por esta Antes de comenzar, les advierto que no voy a terminar, es demasiado el conocimiento de Dios infinito, y sí estamos no en la carne, en el espíritu, y es el testimonio que quiero dar. Cuando yo vine a la iglesia y viene el pastor, me paraba ahí atrás
todo mexicano, así, yo no quería nada con Dios, yo venía a ver si Dios me daba lo que yo quería, la mala intención que muchos hemos tenido. Y cuando conozco a la pastora, empiezo a platicar de mi necesidad como persona, como varón, como padre, era papá soltero en ese entonces. Ella me repitió algo que mi mamá siempre me repetía: ayuno y oración. Y dije, wow, o sea, muchas veces queremos que Dios nos hable y Dios nos habla, pero somos tan tercos que queremos que sea su voz audible cuando no sabemos que Dios nos habla en voz audible, nos habla a través de las personas y nos habla a través de la palabra. Por eso hoy quiero pedirles que me ayuden con la lectura de algunos versículos bíblicos, porque si se miran a su alrededor, a lo mejor no crezcamos más. Esperemos en Dios que sí, pero tenemos que cambiar la perspectiva de la iglesia y tenemos que empezar a disfrutar la bendición que Dios nos ha dado de pertenecer a un lugar. Aunque vamos a ver que dice la palabra que hay trigo y cizaña en el mismo lugar, vamos a pedirle a Dios que nos transforme y que seamos trigo, no cizaña. Amén. El testimonio va un poquito más allá y empezamos a orar con la pastora. Pasamos año y medio. Yo le pregunté a la pastora, ¿y cuánto tiempo más? Hay que seguir hasta que Dios responda. Y fue un hábito que adquirí, está la hermana Nelly también, empezamos a estudiar juntos la palabra. Muchas malas enseñanzas, dejé de chupar hueso porque el espíritu está en el hueso. Y le empecé a preguntar a Dios, Señor, yo no quiero ser engañado. Mis estudios, soy biólogo, pues soy científico, y en biología no te permiten creer cualquier tontería, tienes que investigar, tienes que encontrar la verdad, es el principio de la ciencia. Y le empecé a preguntar a Dios y Dios me llevó en ese ayuno y oración, en ese encuentro realmente con Él, porque me encontró Él. Me empezó a decir, la clave es la palabra. Y empecé a dedicar en el estudio de la palabra. Por eso el pastor me presenta y yo decía, no es que yo venga a presumir, no es mi intención. Muchas veces pedimos a Dios algo pensando que va a ser así, te lo va a dar y ya. Entonces yo pedir no ser engañado, y la única forma de no ser engañado era leer toda la Biblia, aprender toda la doctrina, aprender todo el conocimiento, para que, como dice la palabra, no seamos llevados como esas olas de doctrina tras doctrina y quedar más confundidos que cuando comenzamos. Y fue que empecé a dirigir, pedir oración y empezar a buscar gente seria que me pudiera enseñar la palabra. Y fue cuando comencé mis estudios en escatología, que es el estudio de la profecía, en neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, con el Instituto Teológico Internacional del pastor Armando Alducin, que tiene una institución online. Y después tuve estudios de homilética y se me fue la otra palabra. Hermenéutica, perdón. Ándale, con unos filipinos aquí en Canadá. Y me empezó a gustar. Entonces estos son 17 años de estudio de la palabra. No es que me estoy sacando el as bajo la manga. Dios me ha enseñado, como dice Eclesiastés, que entre más estudia uno, hay más conocimiento, pero también hay más dolor, porque entre más sabe uno, te das cuenta del destino de la humanidad. Entonces, como Jonás, y hoy los niños van a estudiar acerca de Jonás, y en esto también queremos dar otra perspectiva. Mi esposa, que se ha involucrado tanto, que ella decidió volverse maestra de escuela dominical, porque algún día me dijo, oye, nadie le enseña a los niños en la iglesia. Le digo, pues creo que Dios te está hablando. Muchas veces nos quejamos y no hacemos nada. Dice, pero yo no soy maestra de escuela dominical. Le digo, yo tampoco soy pastor y predico. Yo no soy pastor, soy predicador. Creo que Dios me ha dado esa bendición del evangelismo, y me ha tocado mucho estudiar la palabra,
no es presunción, lo digo con mucha humildad. Me ha tocado leer la Biblia 7 veces, de Génesis hasta Apocalipsis, más libro por libro, y no es suficiente. La respuesta es que no es suficiente. Es demasiado el conocimiento que tiene Dios. Y por eso les digo, venir a la iglesia y tomar este tiempo es algo limitado. Por eso quiero que compartan conmigo al ayudarme a leer, para que Dios también les hable, porque el mensaje es para todos. Amén. No se trata de venir a la iglesia y ya estoy purificado, no. El cristianismo se vive día a día. Yo como testimonio puedo decir que estuve en la panza del pez muchos años, como Jonás, porque no le quería hacer caso a Dios. Dios me decía que tenía que aplicar la palabra en mi vida, pero pero ¿qué van a decir de mí? Me van a criticar mi familia, mis amigos. Pero hasta que entendí, y ahí en la intimidad con Dios le pido perdón y le pido su apoyo, me vomitó la ballena o el pez, no sabemos si fue ballena o si fue pez, ¿sí? Y le doy gracias a Dios por esos procesos difíciles, y he entendido lo que dice la palabra, y es lo mismo, no es para mí, es para todos, para su iglesia. Y la iglesia no es este espacio físico, la iglesia es aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Hay mucha gente que viene a la iglesia, no es iglesia, y por eso quiero presentarles que mucha gente habla de la gran tribulación, y mucha gente piensa, no, yo estoy en la iglesia y yo estoy bien. De hecho, ese término está mal, porque no es la gran tribulación solamente, es un periodo de 7 años que les compartí la vez pasada, que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio es la tribulación de la cual vamos a hablar, y de ahí los 3 años y medio es la gran tribulación. ¿Para quién y para quién? ¿Sí? Dios va a lidiar con toda la humanidad. Entonces, cuando Dios nos dice, y queremos, muchas veces les he dicho, queremos decir que Dios nos hable, o queremos esperar que Dios nos hable, pero no somos capaces de leer su palabra. ¿Cómo queremos comunicarnos con Él? La vez pasada les compartía que alguien dijo, no, es que tenemos que siempre orar. Digo, orar es bueno, pero ¿dónde está la lectura de la palabra? Y les ponía el ejemplo que alguna persona de Dios dijo, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Respóndanselo ustedes, inhalen y mantengan la respiración, no respiren, aguántenlo, hagamos este ejercicio, háganlo. ¿Qué pasa? Tenemos la necesidad de exhalar, y si exhalamos, no respiren. No respiren, mantengan su aire ahí, yo tampoco lo estoy haciendo, manténganlo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Su mismo cuerpo les exige que vuelvan a inhalar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? ¿Qué es más importante? ¿Orar o leer la palabra? Si dejamos de hacer una sola cosa, nos morimos. Estar llenos del Espíritu Santo no es tener la unción o a veces la experiencia espiritual, que sí existe, que sí es verdad, porque nos dice Pablo que no estemos como inocentes acerca de los dones espirituales. Pero Dios nos dice que estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de su palabra, leer su palabra. Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo sabe el pasaje de Josué 1.8. Josué 1.8, sé fuerte y valiente. Y también le da la clave de cómo ser fuerte y valiente. Lo mismo nos dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios. Estén firmes, primero, ¿cómo? Poniéndose la armadura de Dios, y la describe. A Josué se le dice, sean fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque la vida no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Y va a haber depresión, va a haber muerte, va a haber traición, va a haber desilusión. Y Él nos dice, ¿cómo vas a estar fuerte y valiente? No te apartes de este libro de la vida y léelo de día y de noche.
En el Antiguo Testamento el día significan 12 horas y la noche significan 12 horas. No es porque salió el sol, no es porque salió la luna. Entonces, si yo le hago caso a la palabra y estudio ese libro de la vida de día y de noche y todo el día medito, que meditar significa masticar, así como cuando estamos comiendo el asado y una carne durísima y una hasta mastique, porque no la puedes tragar, porque no la puedes digerir. Es lo mismo con la palabra. No es lo mismo leer la Biblia que entenderla. Punto. Y para eso necesitamos gente que nos explique. Dios dio diferentes dones que tenemos que buscar. Tenemos que equilibrar nuestras debilidades con las fortalezas de otros para que haya algo estable. ¿Entiendes? Pero muchas veces no aceptamos que somos débiles o necesitamos esa ayuda. Entonces, tenemos que usar la guía, y voy a empezar hablando de la tribulación, hablando con la creación del mundo. Si vas a hablar de Apocalipsis, ¿por qué tiene que ver Génesis? ¿Me entiendes? Por eso es su propósito. ¿Por qué vamos a estudiar la gran tribulación? Porque Dios, desde el Génesis, desde la creación, nos da el proceso de salvación. No necesitamos ir al Nuevo Testamento para entender la salvación, ni que Jesús iba a venir, porque Dios nos presenta a su Hijo desde el Génesis. Y desde el Génesis nos da una perspectiva de cómo va a ser la vida, cómo va a comenzar y cómo va a terminar. Ese es el plan de Dios, que no hemos entendido, o que no queremos entender, o que ignoramos. Pero tenemos que estudiar toda la Biblia. No es posible estudiar un solo libro, porque la Biblia está interrelacionada. Y dice la palabra que no es de interpretación privada, así que la misma Biblia se responde a sí misma. Entonces, no quiero enredarlos mucho, pero sí quiero decirles que Dios es un Dios de orden, es un Dios lógico. Aparte de eso, Dios me permitió traducir un libro, el pastor lo conoce, el pastor Jim Christie, y fue algo muy bonito que Dios me permite traducir ese libro. Me eché un año, que se llama la mina de oro, donde Dios le da mucha luz a ese hombre, pero dice la palabra que no todo el mundo tiene toda la verdad. Entonces tenemos que seguir estudiando diferentes perspectivas, diferentes opiniones. Hay gente que cree que ya estamos en el milenio, pero si Dios es un Dios lógico y de orden, no deberíamos estar con tanta maldad, tanta hambruna, porque Dios estaría reinando con vara de hierro. Entonces no estamos en el milenio. Mucha gente no cree en el arrebatamiento, mucha gente no cree en la tribulación. Entonces este es un mensaje para ti, iglesia, la gente que nos está viendo. Si no estás preparado, porque si Dios ya te dio su Espíritu Santo y fue con el compromiso de que tú sintieras su poder para ser su testigo. Si entienden esa parte, tienes que hablar de él. Y si no lo has hecho, esta es la oportunidad. Empieza, comparte este mensaje, estúdialo una y otra vez y encuentra la verdad que Dios tiene para ti, para sacarte, así como lo hizo conmigo, del estómago de la ballena. Porque a veces vemos que nuestra vida no es prosperada, pero es por nuestra misma terquedad. No esperes a que Dios te hable. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento que nos cuenta Jesús la historia de Abraham y el rico y Lázaro, donde el rico le dice a Abraham, padre Abraham, dice, ¿por qué me llamas padre? O sea, ya que estás sufriendo, ahora sí me llamas padre. Pero manda a Lázaro, gracias, para que ponga su dedo y me dé una gotita de agua, porque ya estaba en el lugar de sufrimiento. Manda un fantasma, un espíritu, y Abraham le dice, no va a funcionar, porque nosotros creemos y caminamos por fe y no por vista. Pero la fe es solamente por el oír la palabra, y no la vas a oír si no la lees, porque cuando lees, escuchas, ves, retienes. Y dijo, no, para eso tienen la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? La tienes en tus manos. Ese librito verde por ahí, o si traes de tu Biblia, Dios te va a hablar a través de la palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Léelo. Si no entiendes, pregunta. ¿Sí? Y ya vemos muchos que estamos muy dispuestos
a compartirte porque es el llamado de Dios. Así como yo entendí que Jonás tenía que ir, aquí estoy yo. ¿Sí? Entonces, gracias por la vida del pastor, de la pastora, y por muchos que quieran venir a compartir, es necesario. La mies está lista, pero faltan obreros. Entonces, si no tomamos esa iniciativa de compartir la palabra, nada va a pasar. Dios va a usar a alguien más. Y eso es lo grave, que la iglesia está muy cómoda pensando que todo está bien cuando no. Por eso este es el mensaje para la iglesia y es tiempo de levantarnos. Si no estás casado, pues te tendrás que casar. Si no estás bautizado, te tendrás que bautizar. ¿Sí? Si no, pero yo estoy casado, sí, pero no aplicas tu vida como debería ser. ¿Sí? Si estás en rebeldía, si estás en drogas, si estás en alcohol, nos lo dice la Biblia. Estamos engañados. Y al que esté engañado no va a entrar al reino de los cielos. Aunque vengamos a la iglesia, aunque ayunemos, aunque oremos, porque podemos hacer el sacrificio, pero Dios dice que Él quiere obediencia. Y ese es nuestro día a día. Pregunta, ¿yo tengo que hacerle clic o ustedes le dan? No, ayúdame, porque si no me voy a confundir. Bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar a explicar que es muy importante en el proceso de la traducción de ese libro. Yo le pido a Dios que me enseñe para que sea más fácil mi traducción al español. Y Dios me dio una experiencia, no la cuento porque a veces mucha gente no lo tiene, y Dios me explica el Apocalipsis. No digo que lo sé todo, pero algo clave que tomé de esa experiencia es que Dios me dice, así como es la creación, del día 1 al día 7, así va a ser el fin del mundo, en orden. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis porque hay muchos eventos, pero tiene un orden perfecto. Y les comenté la vez pasada, 7 reinos, 7 iglesias, 7 días, 7 años de tribulación, 7 días de la creación, 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay números que se repiten en la Biblia, que son 7 y el 3. Santo, 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 3. ¿Sí? Entonces, cuando Dios crea, y este es el resumen de que Dios comienza su creación en el día 1, 2, 3, 4, 5, póngale ojo al día 6. ¿Qué apareció en el día 6? Dios creó a los animales y al hombre. Al hombre. ¿Y el día 7 qué pasa? El reposo de Dios. El pueblo de Israel es un ejemplo que Dios lo quería meter a su reposo, y ese ejemplo era la tierra prometida, pero el libro de Hebreos nos dice que no entraron en su reposo, que Josué no les dio el reposo, que ese reposo es otro día. ¿Quién es el reposo? Es el milenio. El milenio es el 7º día. ¿Sí? Vamos a ir poquito a poquito para que vayan entendiendo que no estamos en el reposo de Dios, aunque tengamos el Espíritu Santo, aunque hayamos sido sellados por el Espíritu Santo, no tenemos el reposo porque tenemos una salvación parcial. Es una salvación espiritual, pero no física. Y Dios nos promete que nos va a salvar completamente, incluso en nuestro cuerpo físico, cuando venga por segunda vez. Que la segunda venida de Dios, de Jesús, es el milenio. El arrebatamiento no es la segunda venida, porque Jesús no viene, porque vamos a ser arrebatados los que estemos con Él. Hay 2 iglesias, la iglesia obediente y la iglesia desobediente, y lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, la iglesia obediente, antes de que pasemos del 6º al 7º día, va a venir el arrebatamiento. Antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, se murió la generación que desobedeció, incluyendo a Moisés, porque le pegó a la roca en vez de hablar. No perdió su salvación, pero no pisó físicamente, no gozó de la promesa de Dios, porque falló. Dios es un Dios justo. Y mucha gente dirá, pero si Dios es un Dios justo y un Dios amoroso, ¿por qué va a permitir sufrimiento? Lo vamos a ver por qué. Entonces,
tiene que haber un espacio entre el sexto y el séptimo día, y eso se llama el día del Señor. Los 7 años de tribulación, la última semana de Daniel, que se incluye en las 70 semanas, la purificación, porque la fe va a ser probada, y el que haya construido en hoja, en madera, el fuego los va a quemar. Solo aquellos que tengan oro, que su fundamento sea la roca, que es Jesús, el oro se purifica con fuego. La hoja, la madera, se quema. Entonces, échenle ojo al número 6, porque vamos a regresar al número 6 y al número 7. La Biblia también dice, en Salmos 94, comenzamos. ¿Quién me ayuda? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años el día de ayer. Está hablando de que 1000 años es un día. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:8? Finalmente, todos sed de un mismo sentir, compasivos, amándolos fraternalmente, misericordiosos y amigables. 2 de Pedro. Sorry. Mas, o amados, o ignoréis esto. Escuchen, no ignoréis. Esa es una advertencia. No ignoréis. ¿Sigue? Mas, o amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Se repite 2 veces. Pedro está repitiendo Salmos y nos quiere dar a entender que este mundo va a durar 7000 años. 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 años. Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos los dice 2 veces. No quiero que ignores que para Dios 1000 años es un día. Vamos a ver cuándo vino Jesús y por qué no ha venido. Porque así como Él tiene un plan, y este es el plan eterno, desde la creación hasta la salvación, la redención final, Jesús no pudo venir antes hasta que se cumpla el plan de Dios que está establecido desde el principio del mundo. No podemos orar, los apóstoles se murieron, no lo vieron, hemos pasado las 7 iglesias que ya se cumplieron, los 7 imperios ya se cumplieron, se los voy a demostrar con hechos en base a la palabra. Y estamos a punto de terminar, que son 6000 años. Entonces vamos a entrar al periodo de purificación que se llama la gran tribulación, la tribulación y gran tribulación. Pero antes de eso puede ser, que es lo más probable, que haya un arrebatamiento, porque Dios promete a una iglesia nada más, que los va a librar de ese tiempo de sufrimiento. Son 7 iglesias y solo se le permite a una. No significa que es una iglesia, una denominación, no, es aquellos que realmente sean obedientes, los que hayan experimentado y vivan el amor de Jesús y den testimonio de la verdad. Lo vamos a ver. Entonces, acuérdense, el 7º día es el día de reposo, es el milenio donde Jesús es la segunda venida, donde Él va a reinar por 1000 años. Para Dios es un día con vara de hierro. Entonces, en base a lo que les he dicho, vamos a comprobar en qué fecha estamos. Antes de llegar a un gráfico que tengo, vamos a Mateo 13, del 24 al 29. Está larga la lectura, la voy a parafrasear, no quiero que me la lean eso, que sí está un poquito, pero lean conmigo. Dice, el plan de Dios, en Mateo 13, en su casa si lo pueden leer, está explicado en esta parábola desde Génesis hasta Apocalipsis. En la parábola del trigo y la cizaña, y dice que un hombre salió y empezó a un campo y sembró y se fue a dormir, y de repente vino un malo y empezó a sembrar. El hombre bueno, que es Jesús, sembró trigo, y uno malo sembró cizaña. Y que los trabajadores se dieron cuenta y le dijeron, pero Señor, ¿qué pasa? No, ese fue el malo. Pero entonces vamos a quitar la cizaña. Y le dijo, no, porque cuando el trigo y la cizaña van creciendo y no han dado fruto,
son igualitos. Fruto. ¿Cómo Dios nos conoce que somos sus hijos? Por sus frutos los conoceréis. Si sigo maldiciendo, si sigo insultando, si sigo tomando, si sigo engañando, si sigo poniendo el cuerno, si sigo no leyendo la Biblia, no puedo ni siquiera ayunar, no puedo ni siquiera leer la palabra. Si no ayunas por condición médica está bien, pero si aún así no puedo leer la palabra, si no amo leer su palabra, si no amo estar compartiendo su palabra y estando con su iglesia, algo está mal. No tengo fruto, nadie me va a reconocer. Y eso es la iglesia. Hay una mezcla de trigo y cizaña. Y tenemos que preguntarle a Dios, no está mal ser cizaña, lo malo es mantenerse siendo cizaña. Porque no todo mundo cuando viene a Dios uno cambia, no, es un proceso, la santificación es un proceso largo, pero es posible. Entonces lo que Dios nos dice es que el dueño, dice, del campo, que se refiere al mundo, y acuérdense, la creación dice, cuando ya estén los frutos, ahora sí vamos a identificar quiénes son trigo, qué es el trigo, qué comen que les gusta mucho, pan. Y antes el pan era el sustento diario, por eso la Biblia danos el pan nuestro de cada día. Nosotros tenemos arepas, tenemos tortillas, porque no estamos en la cultura del trigo. Pero si ellos hubiesen estado en la cultura del maíz, hubiese sido o la arepa o la tortilla. Es un sustento. Entonces, el trigo se guarda, ¿y qué pasa con la cizaña? Va a ser echada al fuego y va a ser quemada donde pertenece, porque no va a servir para nada. Y tenemos que tener cuidado cuál es la decisión que tomamos, porque ese va a ser nuestro destino. Entonces Dios nos confirma en esta parábola, que la explicación viene del versículo 36 al 43, que todavía Jesús es buena onda y nos explica, para que no, muchas veces que no entiendo la Biblia, es que no la quieres entender, porque quieres estar en tu pecado, porque estás cómodo, porque no hay nada que te mueva, porque no quieres ser salvo. Pero ay, cambia, ¿oíste? Cámbiale. No se trata de que el otro cambie, se trata de que tú empieces a mostrar frutos para que la otra persona le puedas compartir. Mira, yo era como tú, gracias a Dios, no porque lo digo, por tus hechos, porque por los frutos los conocemos, empezamos a cambiar. Es fácil pedir que alguien más cambie, lo más difícil somos nosotros. Por eso Dios necesita salvarnos primero de nosotros mismos. Engañoso y mentiroso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pues Él conoce los pensamientos. Él sabe qué miras, Él sabe a dónde vas, Él sabe cómo hablas, Él sabe cómo te comportas, sabe todo. Y qué vergüenza si es que está en tu vida porque te bautizaste, porque te bautizó con el Espíritu Santo y no te comportas de acuerdo a su palabra. Porque no nos podemos separar de Él. Entonces, en esta parábola es el abstracto de qué va a pasar, que él crea el mundo, Él pretende que sea bueno, solo trigo, sin embargo hay un malo que es el acusador, que también tiene una función, que es una creación, y que Dios lo va a utilizar en este tiempo de quemazón, porque la gente sin sufrimiento no mira al cielo. Si el maligno no existiera, muchos se perderían. Si las guerras no existieran, por eso tenemos que decirle a Dios, Señor, te pido que me ayudes a empezar a compartir tu palabra con ellos, ni siquiera que vivan donde está la guerra, que están en guerra aquí, que tienen desamor, desilusión, depresión, ansiedad, que tienen alguna enfermedad, que se enfoquen no en lo que tienen, que se enfoquen en el que dice que aunque mueras, Él te va a resucitar, que tenemos una esperanza como los que otros no la tienen, y esa esperanza nos llena de impulso cuando leemos su palabra, porque absorbemos sus promesas. Entonces vamos al siguiente slide. El libro de Hebreos, que es Pablo, que yo creo que fue Pablo que conocía el Antiguo Testamento muy bien,
y él entendió su miseria porque Dios lo rescata, lo perdona después de que perseguía a la iglesia, lo avergüenza y le demuestra lo que iba a sufrir por haber hecho sufrir a la iglesia. Él entiende y nos aconseja y nos dice, ¿sí? En resumidas cuentas es: los que descuiden su salvación enfrentarán la tribulación. No importa si eres cristiano, y es la parte donde la gente que piensa, es que yo me voy en la tribulación, piénsalo 2 veces. Porque hay una tribulación para la iglesia y la gran tribulación, vamos a ver para quién es. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque Hebreos en el capítulo 1 nos dice: lo rechazamos, lo golpeamos, lo escupimos, lo crucificamos, y de ahí resucita y demuestra que Él es Dios en la carne. Y nos da un ejemplo de tantos testigos que hablaron con ese Jesús resucitado: Moisés, Abraham, todos los profetas, Josué, Isaac, Jacob, Abraham. Y dice, y toda esta nube de testigos no podemos ignorar que Dios prometió que iba a mandar al Mesías, porque dice Isaías: y la Virgen les dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan en el Evangelio, y la gloria del Hijo en medio de nosotros. Esos testigos son los que nos dice, y si ya van pensando por qué va a haber tribulación, porque no hemos valorado lo que Dios ha hecho por nosotros. Sigue diciendo: no sea que nos deslicemos. Si no leemos la palabra, nos vamos a deslizar. Hay un versículo que dice mucho la pastora y siempre se me quedó grabado. Y dice el versículo: el que crea que está firme, que mire que no caiga. Muchas razones. Pecamos de orgullo al decir que estamos bien y nos olvidamos de leer la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos demuestra, el Salmo 51 dice: para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos confirma que cuando dejamos de leerla, vamos a caer. Y cuando caigamos, también dice la palabra, antes de la caída viene el orgullo. Entonces cada vez que nos sintamos muy, vamos a caer. Entonces, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los 10 mandamientos que da Dios, y toda transgresión y desobediencia le recibió justa retribución, la muerte de Jesús, porque nos compra con su sangre, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escapar de qué? De la tribulación. Dios nos va a castigar por desobedientes. Así como tú como padre te molestas cuando tu hijo se porta mal, lo mismo hace Dios, porque es un Dios lógico. Dice, la cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, porque promete desde la creación hasta el mundo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, porque viene Jesús, se bautiza y se abren los cielos y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo compasión. Viene el Espíritu Santo que se le dijo a Juan, al cual que veas que el Espíritu Santo reposa en él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, y Cristo ahí bautizándose, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dieron testimonio. Sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, no solamente fue de palabra, el Hijo estuvo. ¿Y qué señal nos da? La única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Estuvo 3 días en la panza del pez. La señal de Moisés, levantaron una serpiente en alto, crucifixión.
y el único que pidiera misericordia iba a ser salvado. Y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Pero él hablaba de su cuerpo, porque nosotros debemos ser el templo de Dios. Señales y prodigios, alimentación de los 5,000 y de los 4,000, y calmó la tempestad y resucitó a Lázaro. ¿Qué otra se acuerdan? Sanidades, el ciego, el que nació ciego, el que no podía caminar, la hija de Jairo que se le murió. Voy a escuchar burro, sí, la mujer del burro. ¿Sí? Tantas señales, prodigios, dice, y diversos milagros. La sombra de Pedro que sanaba. ¿Sí? Y repartimiento del Espíritu Santo, Pentecostés. Pero ¿para qué fue el repartimiento del Espíritu? Sino para darnos poder y ser testigos. Pero la gente se quedó con los dones, se adueñaron de los dones y no los comparten. ¿Para qué sirve? ¿Me entienden? Según su voluntad, porque dice que el Espíritu reparte de acuerdo a que él, como él quiere. No puedo desear el don de otro. Hebreos 2, del 1 al 4. La siguiente, por favor. Entonces dice, si desobedecemos a Dios, ya se los platiqué, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Dónde pasó eso? Antes de la entrada a la tierra prometida. La generación completa desapareció. Dice, todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. La promesa desde el Génesis hasta el milenio. La promesa sigue. ¿Sí? Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes, la iglesia, no llegue a alcanzarlo. Van a haber personas de la iglesia que no se van a ir en el arrebatamiento. Pues esta buena noticia del Evangelio, del descanso que Dios ha preparado, que es el milenio, ¿sí?, que es la tierra prometida, en este caso era Canaán, pero no entraron muchos. ¿Sí? Se nos ha anunciado tanto a ellos, ¿a quiénes? A Israel, el pueblo que Dios escogió para que se escribiera la Biblia que tienes en tus manos, para que el Mesías naciera, para que todos los profetas se dieran a conocer. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios, porque iban a la sinagoga pero no leían, y si leían no entendían. Y no es que no hayan querido entender, el plan de Dios no lo pueden parar, porque iba a hablar en parábolas para que cuando escucharan no entendieran. ¿Por qué? Porque tenía que morir Cristo, los tenía que hacer molestar para que lo crucificaran. Por eso Jesús recita el Salmo 22, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos, mi lengua se secó, mi corazón se derrite, paro cardíaco, como la cera. Jesús no muere, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo para volver a tomar. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Si Jesús fuera un hombre normal, estoy perdiendo mi tiempo aquí con ustedes. Honestamente. Dice, pues solo los que creemos, y creer es obedecer. Hay dos cosas que nos falla como seres humanos. No, es que yo creo en Dios. No, tú crees que existe Dios, pero tú no le crees porque no lo obedeces. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No, es que yo no me voy a casar, es que no, a mí un papel no me va a obligar. Dios instituyó el matrimonio. Es que no me va bien en la vida. ¿Por qué será? Señor, ayúdame, perdóname. Ok, Dios te perdona y te pasa algo con alguien. Oye, pero de la forma que pediste misericordia, ¿por qué no la muestras? La parábola del tipo que debía muchísimo dinero y se la perdonaron y no pudo perdonar al que le debía poquito. ¿Y qué le pasó?
cuello, decían los mexicanos. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, ¿quiénes son los demás? Les voy a demostrar quiénes son los demás. En mi enojo juré, el Padre dice, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. No porque sea malo. No quisieron, no obedecieron, no entendieron. Y si bien ese descanso está preparado desde que hizo el mundo, desde el plan de Génesis, y nada lo puede cambiar, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día, que es el milenio. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor y le dice a Jesús, ya moriste, ya resucitaste, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué le suena eso? Tribulación y gran tribulación. Y después de que pase eso, Jesús viene a reinar en el milenio con vara de hierro. ¿Tiene lógica? Amén. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. 2 veces. Jesús siempre decía, de cierto os digo, de cierto os digo. 2 veces, no te estoy engañando. Va porque va. Así es y punto. Así que el descanso de Dios está disponible y sigue disponible para ti. Si ves que no le has entregado tu vida a Jesús, para que la gente entre, pero los primeros, vamos a ver quiénes son los primeros, en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para que entraran en su descanso y ese tiempo es hoy. Amén. Hoy puede ser el cambio total de tu vida, si así lo decides. No importa que hayas nacido en el cristianismo, no importa que tengas 50 años en el cristianismo, te habla Dios, lo escuchas, tienes una relación con Él, tu vida ha cambiado, eres diferente, la gente te dice, oye, pero ¿qué te pasó? Por los frutos los conoceréis. Si no hay fruto, no hay cambio. Vamos a la siguiente, por favor. Está diciendo los primeros. ¿Quiénes son los primeros? Israel. ¿Y quiénes son los segundos? La iglesia. Aquí hay algo muy bonito que Pablo descubre, y lo dice en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses. El misterio de Dios por la eternidad, desde la eternidad, se le llama el plan sempiterno de Dios, o sea, siempre eterno, era crear la iglesia. Pero antes de crear la iglesia, tenía que agarrar un hombre que fue Abraham, que fue idólatra, que vivía en Ur de los Caldeos, que es la ciudad a donde se fueron después de la Torre de Babel, y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos influye a no cambiar, nos da vergüenza, no queremos ir en contra de ellos. Y yo estoy convencido de que Dios, así como a mí, te trajo a Canadá para que dejaras la idolatría. Ay, pero yo no soy católico. No sabes qué es idolatría. Pero si no eres capaz de entender a Dios, no puedes cambiar. Punto. Entonces dice que Israel son los primeros y la iglesia son los últimos. Ahora vamos a entender esto. Dice, así que los que ahora son últimos, en ese día, ¿qué día? La tribulación pegada con la gran tribulación. Son 7 años, pero lo estamos dividiendo en 3 años y medio, que es la tribulación, porque la iglesia y Israel la van a enfrentar. Dice, serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Mateo 20:16, otra clave que nos da Jesús. ¿Quiénes son los primeros? Israel. Pero esos primeros serán los últimos, ¿en qué? En ser juzgados. Si eres iglesia, prepárate. Porque el juicio viene primero para nosotros. Porque es primero el arrebatamiento que la gran tribulación. Entonces el juicio viene primero para la iglesia. ¿Y qué dice? Los últimos, Israel, serán los primeros en ser
Los últimos, perdón, la iglesia serán los últimos, que son la iglesia, serán los primeros en ser juzgados en la tribulación, y los primeros serán los últimos en ser juzgados. Porque Dios está acomodando todo el panorama para que se cumpla esto. Y lo vamos a ver, lo voy a empezar a decir en estas palabras. No podría haber sido realidad la palabra de Dios si Israel, que desaparece en el año 70 y son esparcidos la diáspora judía o hebrea, no hubiese regresado en mayo del 48. ¿Por qué? Porque dice que se van a sellar 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Cómo sería eso posible si no está el pueblo de Israel y los cristianos están yendo a evangelizar y muchísima gente está convirtiéndose? Incluso los iraníes, que son los enemigos de Israel, porque no lo saben, no saben que dice Dios que va a establecer su reino en Irán, en Elam. ¿Y eso cómo es posible? Porque la nueva Jerusalén va a tener una dimensión, no recuerdo el número exacto, lo pueden checar en sus Biblias, pero es exactamente un cuadrado, un cubo perfecto, que va a ir desde Israel hasta Irán en un cuadrado perfecto. Esa es la distancia de la nueva Jerusalén. Y recuerden que Esther, Daniel, estuvieron allá, y hay muchos judíos en Irán, muchos que hoy en día se están convirtiendo impresionantemente por la persecución que tienen por su misma religión, y están viniendo y están siendo iglesia. Así que no te preocupes, iglesia, no tienes que ser judío, eso es ser judaizante, y Pablo critica mucho eso en el libro de Gálatas, que no nos dejamos llevar por eso. Dale gracias a Dios por ser iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la totalidad del mundo. Y cuando Él crea a Adán y Eva, Él sabía que esas dos personas iban a poblar el mundo entero. Y Dios no vino por una nación, Dios viene por su creación. Amén. Por eso es importantísimo saber la palabra. Entonces ya sabemos que hay primeros y últimos, pero hay alguien más. Ayúdenme a contestar esta pregunta. Si tú no eres israelita y si tú no eres de la iglesia, ¿dónde quedaste? Raimundo. El mundo. Nelly me hacía una pregunta: oye, pero los que no se salven en la tribulación, ¿qué va a pasar con ellos? Dios ama a todos. Y esa es la historia de Jonás. A Jonás se le fue dicho que fuera a predicarle a sus peores enemigos, los asirios, que hoy en día vemos quiénes son y están atacando a Israel, que es el pueblo de Dios. Y no atacan al pueblo, atacan a Dios. Y si tú estás molesto con tu marido, con tu mujer, con tu suegra, le tienes que predicar la palabra. Porque la misma misericordia que Dios tiene contigo la quiere tener con ellos. Porque todos somos creación. Olvídate de tu raza. Olvídate de tu país. Todos somos creación de Dios y a Dios nos ama por igual. Y por eso Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y se refería no a los judíos fuera, al mundo. Por eso Pablo se le coloca como que tenía que llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles. Y gentil no es mucha gente, es personas que no eran judías. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, y dijo, y ahora hacer discípulos, comenzó en Israel, Samaria, Judea, Samaria y al resto del mundo, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación está para todos, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todo el mundo se salve. Y estamos invitados a las bodas del Cordero. Pero hay un pero siempre. La que sigue, por favor. Y vamos a empezar con
con la lectura otra vez. Mucha gente se ha preguntado siempre de la predestinación y dicen, ¿para qué me voy a portar bien si estoy predestinado a ser salvo? Pero yo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia si ya antes de morirme le digo, Señor, perdóname y ¡pum! Al cielo. No, es que Dios me va a llamar un día y están en la borrachera. Un día, así como estoy hablando aquí al mundo, le voy a hablar al pueblo de Dios. Jamás va a pasar. ¿Qué es la predestinación? ¿Cómo entendemos la predestinación? Hay un libro que se llama El libro de la vida del Cordero. Y dice aquí, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21. Y en Apocalipsis 3:5 dice que serán borrados los nombres. Todos los nombres de la humanidad, habidos y por haber, están en este libro. Pero cuando estemos haciendo cola, tu nombre fue borrado. Discúlpame, no puedes pasar. Pero yo fui predestinado, fuiste invitado. Se te dio la invitación, se te concedió ser parte, pero nunca te importó porque nunca le entregaste tu vida a Jesús y nunca creciste ni te comportaste como cristiano. ¿Entienden la diferencia? La predestinación es la invitación de Dios, que no todos la van a aceptar, y la salvación por eso es personal. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pasar? Tiempo. Está, mira, 12:30. 15, perfecto. Es importante que identifiquemos, y vamos a tener, yo creo que vamos a cerrar aquí. Ayúdenme para que sepamos qué es la idolatría. ¿Quién tiene Éxodo 20:3-5? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Maldición generacional. No, yo soy cristiano, yo soy católico, a mí me bautizaron de chiquito. Pero Dios dice, y si te molestas, discúlpame, dice la palabra de Dios, que no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de los cielos, en ningún lugar. Y donde tú encuentres vírgenes, ángeles, en estos tipos de lugares hay idolatría. Es que no adoramos, honramos. Llámale como le quieras llamar. Hay alguien con un borrador al lado de tu nombre, checando el estándar que Dios nos puso para poder acceder. Estamos en peligro. No importa si somos, hay mucha gente que va a la iglesia y tiene sus crucifijos, sus angelitos, y siguen hablando, ay, que la Virgen me ampare, y cosas así. ¿Me entienden? Y no hemos entendido que esos son frutos por los cuales Dios nos conoce. Y nos conoce que no estamos con Él. Vamos a Deuteronomio 8:19, por favor. Lo tengo. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto perecerás. No es que te vas a apellidar Pérez. Pérez serás. No. Te vas a morir. Dice, si abandonas a Jehová. No, pero es que yo no soy católico. Yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. Estás abandonando a Dios y te vas en pos de otros dioses. Si tú no adoras a Dios y no tienes otros dioses, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién cree? Si no vas a la iglesia a adorar a Dios
y tampoco tienes otros dioses. ¿Quién es Dios en tu vida? El mundo. Tú mismo, porque te crees autosuficiente, porque no tienes humildad, porque piensas que lo puedes lograr todo con tu fuerza, con tu inteligencia, con tu sabiduría. Te hiciste Dios, como lo han hecho muchas religiones en este mundo, se han proclamado Dios. ¿Y cuál es su final? Lee la Biblia. Nabucodonosor, los emperadores, muchos papas, ¿cómo termina? Que dicen que son los intercesores, los intermediarios de Dios en la tierra. ¿Quién se lo dijo? No está en la Biblia. Salmos 115, 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas, esa está, O ahí hasta el no. 8. Orejas tienen, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Vamos a estar desactivados, vamos a hacer una figurita si confiamos en alguien más. El Dios del cielo te reta, así como lo hizo conmigo, a encontrarlo, a que te hable, a que te guíe. Salmo 25. Pero antes de eso, Él quiere que vayas al Salmo 51 y le digas: Señor, soy pecador desde el momento que me concibió mi madre. Y por eso, solo por eso, por haber nacido pecador, merezco la muerte. Por eso Jesús viene, y esa fue la verdad que le preguntaron. ¿Cuál es la verdad? Todo el mundo va a perecer si no hay un sacrificio de Jesús en la cruz, porque solo su sangre, que en la sangre está la vida de la carne, nos puede dar una vida espiritual nueva y en un futuro vida completa, porque esa es la resurrección, volver a juntar cuerpo, alma y espíritu, como está Jesús hoy. Él es el primogénito de los muertos, es el ejemplo de la resurrección, y Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero creemos que esta vida lo es todo, y no hemos entendido la gravedad que es adorar y despreciar a Dios adorando a alguien más, porque Él dice, la Biblia, que Él es un Dios celoso. Pórtate mal y ve cómo actúa tu esposa y Dios es peor. ¿Sí? Esos celos no matan, los celos de Dios te pueden matar. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Idolatría. No, yo no soy Dios, me pongo de rodillas, porque dice la misma palabra en Hebreos: no seáis como aquellos que no se reúnen para adorar a Dios. Se hacen dioses ellos solos. Colosenses 3:5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia. La primera parte es de este lado. No es del engaño, es los que viven engañados. La última parte es idolatría. No, pero es que yo vine a este país porque necesito plata. Y cuando la tienes, no se la das a Dios. Y dice Dios: honra a Dios con tus bienes para que te bendiga. No porque Él lo necesite, Él es el dueño del oro y de la plata, pero te está probando a ti mismo que tu corazón no es avaro. Y que reconoces que Él, como dice Malaquías, de lo tuyo te damos. No es mío, no es mi sabiduría, no es mi inteligencia. ¿Sí? La primera parte son los que están engañados, así como, y se permiten engañar, como Génesis 3, que el diablo engaña a Eva, pero no te vas a morir, cómete el fruto, no pasa nada. Estás en Canadá, ¿quién te conoce acá? ¿Tienes suegra? Acá está tu suegra, tu primo. No, hazlo. Y esos hablan inglés ni se van a enterar. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Nadie me conoce.
Proverbios nos dice, 6:16, ¿alguien lo tiene ahí, por favor? 6:16. Dios odia cosas en nosotros. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? ¿Había una lista? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, La cabeza. los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Caemos en alguna definición? Sí, porque somos humanos, hasta yo. Yo no soy santo. Perfecto, casi. No por perfección. Mi abuelo se llamaba perfecto y me iba a poner perfecto a mí. En serio, es cierto. De hecho, tengo un hermano que se llama Daniel Perfecto. Es cierto. Yo casi. No, hombre. Y no es así, todavía se llamaba Perfecto Modesto. Imagínate. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Cuánto nos falta? 2 minutos. En Gálatas, Pablo nos da una lista grandísima de pecados. Pero cuando la gente va a Gálatas dice, no, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, misericordia. Espérate. No. Estás abusando de la palabra de Dios. No, ve a ver quién eres. Primero. Porque a veces entre la gente más espiritual son los más malos. Mira, mucha gente volteó los ojos así como, conozco a mucho, ¿no? Conozco a mucho. Desgraciadamente es una realidad. Y le digo, de los pecadores, dice Pablo, el primero. Y todos los días uno tiene que ir a los pies de Dios. Amén. A pedir perdón. Y al Señor, sígueme hablando. ¿Cómo quieres que yo no actúe? Escoger tus palabras, dice la Biblia. Tenemos que saber hablarle a la gente. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar aquí. Tu nombre está escrito ahí. No hay duda. Estás predestinado. Fuiste predestinado para la salvación. El problema es el borrador. ¿Sí? Y hay ángeles que te conocen, porque dice que oye los pies presurosos. ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo con tus manos? Ay, una carterita. Ay, nadie la va. Pero si no me ve mi jefe, nadie se da cuenta que llego tarde. Nadie se da cuenta que no es el trabajo. ¿Sí? Uy, ese ¿para qué le dieron? Yo debería ser el supervisor. ¿Por qué él? Si yo soy mejor. Y a veces no avanzamos porque Dios sabe que tenemos que deshacernos de todo. Entonces les comentaba que hay 3 grupos principales por los cuales Dios va a mandar la tribulación y la gran tribulación para la purificación, para la iglesia, que es la segunda. Israel es su pueblo, porque Jesús es judío, nos guste o no nos guste. Ellos, vamos a hablar la siguiente vez, van a ser expuestos a su soberbia. Y Dios los va a avergonzar de una forma tremenda, porque nunca aceptaron al Mesías y van a seguir a un Mesías porque tienen un espíritu de engaño, que se van a dar cuenta, Dios le va a abrir los ojos. No aceptaste el que yo te envié, pero este tampoco es. Y eso va a pasar en la mitad, a los 3 años y medio, de entre la tribulación y la gran tribulación. La iglesia, ¿sí?, que algunos pertenecemos, no todos, y espero que todo el mundo entre, es la voluntad de Dios, va a ser sacada, se divide en 2, la iglesia obediente y la desobediente. Y eso lo vamos a ver más adelante, no me da el tiempo, y está en las 7 cartas en el libro de Apocalipsis a todas las iglesias, y donde Dios dice que hay solamente una, la iglesia de Filadelfia, que va a ser protegida de ese tiempo. ¿Qué tiempo? Los 7 años, la semana 70 de Daniel, el día del Señor.
así se le llama también. Pero queda el resto del mundo. Dios no es malo, es misericordioso y va a permitir todo este dolor para que si un día tú le compartiste el evangelio, por eso nos dio su poder para ser testigos al musulmán, si estás en Canadá, a un hindú, a un chino, a alguien de tu país, al peor drogadicto, malandro de tu país, o quien sea, o al que es buena persona pero no es salvo, cuando ellos entren en ese proceso de desesperación, el Espíritu Santo les va a decir, la única salvación es Jesús. Amén. Si te arrepientes, te vuelves iglesia y vas para arriba. Lo mismo va a pasar con Israel. Muchos israelitas se están volviendo cristianos y ya no son israelitas, son parte de la iglesia. Pero los que se queden siendo israelitas van a tener una cucharada de su propio chocolate. Y eso es el castigo que Dios tiene para ellos. Lo vamos a dejar ahí porque no nos da el tiempo, pero espero que hayan entendido. Vuelvan a leer. Vamos a hablar con el pastor para que me dé chance otro día para terminarlo. Es mucho y después de esto quisiera entrar directamente a los 7 sellos y son, creo, tiempos y hora específica, me refiero al fin del mundo, para que la iglesia empiece a hablar de estos temas, para que podamos ser animados y compartir la palabra, y no solamente compartirla con otros, empezando con nosotros, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Lo que estamos viendo es algo muy difícil en el Medio Oriente, le están poniendo, vamos a tener que analizar también el Salmo 83, que es un salmo de los últimos tiempos, de todas las naciones, que dicen hace 3000 años que iban a estar peleando con Israel, que hoy están peleando con Israel, y hay mucho de qué hablar. No del tiempo, pero espero que se haga el espacio y les damos las gracias como iglesias de que vengan, de que sigan apoyando este ministerio que quiere crecer, pero no puede crecer sin tu ayuda. Porque así como Dios nos ha invitado a nosotros, te está invitando a ti. Y lo único que tienes que hacer es darle compartir, si tienes Facebook, si tienes WhatsApp, o YouTube se está compartiendo también. Y te damos las gracias por atender. Compártelo, no te cuesta nada, compártanlo, no le cuesta nada. Igual si lo escucharon, compartan. Si tienen preguntas, mándeselas al pastor. El pastor ahorita tiene más tiempo, que está en descanso. Pero no, con mucho gusto le damos gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus iglesias, y Dios los bendiga. Amén. Amén. Tengamos un tiempito de algo de adoración, mis amados hermanos de comunicación. Pastora Graciela esté aquí conmigo.